Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Emilio. Efectivamente, la filosofía yo creo que es la estrella polar de todas las ciencias. Vosotros sois los que origináis el norte y las demás van detrás. Está clarísimo. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos cosas para terminar. Una reflexión final y luego un breve poema sobre ética. En la reflexión final tenemos a Ignacio José Subijana, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, juez de primera instancia en Azpeitia, formó parte de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y luego fue su presidente, doctor en Derecho Penal, profesor del Instituto Vasco de Criminología y de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, experto en Derecho Foral, en mediación judicial y en justicia restaurativa y, sobre todo, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. De los tres poderes legislativos, tres poderes de la democracia, legislativo, ejecutivo y judicial, el poder judicial, desde mi punto de vista, es clave y fundamental. Nuestros jueces y nuestras juezas mantienen navegable el banco de nuestra democracia. Son la clave de su estabilidad y flotabilidad para que no naufrague. Y la ética no es ajena a ellos. Nuestro presidente, insisto, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es un perfecto ejemplo de ambas cosas. Tiene la palabra. Eskerrik asko, Arratsalde-on denoi. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Nacho su invitación y sus palabras con ese punto de énfasis desde el afecto, que no desde la objetividad de los méritos. Y voy a ser muy breve, porque soy consciente ya de la duración de la jornada. Lamento mucho, la verdad, lamento mucho no haber podido estar a la mañana, luego diré por qué, en un momento porque tiene que ver precisamente con valores y con ética, en este caso aplicado a una organización pública como es el sistema de justicia, porque hoy se ha presentado el Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, que es lo que ha motivado que no pudiera estar esta mañana aquí y precisamente, luego lo intentaré explicar en 2 minutos, creo que muchos de los objetivos, de los fines, de las misiones y de los valores que nutren ese plan son precisamente valores de un profundo sentido ético y que responden a una concepción determinada de la justicia, que es una justicia más centrada en el servicio a la persona, desde la persona y con la persona, y menos desde la perspectiva, digamos, de lo que es la decisión o la imposición, que lógicamente siempre estará presente en un momento determinado, pero que no va a ser o no debe ser la filosofía que presida esos valores estratégicos de la justicia. De lo que sí he escuchado la tarde, me han suscitado muchas ideas y muchas reflexiones, en este momento muy poco ordenadas, muy poco sistematizadas, muy en ebullición, muy moviéndose mucho en los dos hemisferios del cerebro, pero que en cierta manera sí que alguna de ellas quiero trasladar en esta reflexión final. Claro, el programa, digamos, el programa de la jornada ha basculado, digamos, entre el cumplimiento normativo y el cumplimiento ético, en esa variable. Desde mi forma de ver las cosas, digamos, el cumplimiento normativo responde en definitiva a la idea de los límites y por tanto en definitiva tiene un papel más bien reactivo de respuesta y de fijación, digamos, de espacio de juego, de los límites de lo no franqueable, ¿no? Desde la perspectiva pudiera responder a una cierta idea de ética de mínimos, mientras que el cumplimiento ético es un paso más, es un paso adicional que tiene que ver ya con los valores, que tiene que ver con las convicciones, que tiene que ver con el valor añadido, y ahí respondería mucho más a un elemento, digamos, que podríamos llamar de ética de máximos, donde realmente lo que se está valorando no es si usted cumple esos mínimos que social e institucionalmente hemos conferido como mínimos que hay que cumplir para poder alcanzar determinados objetivos, sino lo que realmente estamos valorando es el valor añadido que conlleva el actuar con determinados principios, conforme a determinados valores, tanto desde la perspectiva intrasistémica, es decir, tanto desde la perspectiva del interior de la propia organización. Cuanto más inclusiva es la organización integrando todos sus elementos integrantes, valga la redundancia, más valor tiene.
como también de la perspectiva extrasistémica, es decir, la perspectiva hacia afuera, la que tiene que ver en definitiva la conexión con el resto de sistemas públicos o privados, desde los ciudadanos, ciudadanas, consumidores, se ha dicho, resto de administraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí está un poquito, digamos, el elemento diferenciador entre un cumplimiento estrictamente normativo de mínimos o de suficiencia y un cumplimiento ya ético, digamos, de máximos de valores. Se ha hablado incluso en una intervención muy interesante de las últimas, digamos, de los valores que forman parte de esos valores superiores del ordenamiento jurídico, ese artículo 1 de la Constitución, que realmente son como el faro desde las cuales hay que interpretar e incluso aplicar la normativa vigente. Y ahí, en otra reflexión que se ha dicho, digamos, sobre el poder discrecional, ese poder, creo que ha sido Óscar, perdona, creo que ha sido Óscar, aquí, en ese aspecto. Creo que ahí en ese elemento de poder discrecional, que es el poder de valoración a la hora de tomar una decisión, bueno, pues puede tener un peso en definitiva el nivel de cumplimiento de valores éticos, ese valor añadido que introduce en definitiva una empresa, una organización, cuando responde a principios claramente inclusivos desde el punto de vista interno y claramente extensivos desde el punto de vista externo. Bueno, pues esos son elementos, digamos, de ponderación que a veces existen o que muchas veces existen, digamos, y que la norma habilita. Bueno, pues de repente, digamos, a partir de la premisa de que todos los que optan a determinada posición cumplen los mínimos normativos y, por tanto, están dentro de lo que es la ética del mínimo, pues de repente, digamos, que alguien aparezca con elementos propios de la ética del máximo puede ser un elemento, un valor que realmente puede justificar una decisión en un sentido determinado, que además es una forma indirecta o promocional, si se quiere, de poder dar, digamos, fuerza a ese valor, a ese elemento añadido. Entonces, bueno, ahí hay elementos que yo ahí creo que responde a esa filosofía del derecho promocional, porque el cumplimiento normativo responde al derecho, digamos, de mínimos imperativo. Si usted no cumple esto y, por tanto, hay una sanción, es reactivo, queremos prevenir delitos, que es lo más grave, y si usted no cumple este mínimo para prevenir delitos, le imponemos una sanción, pero hay un derecho promocional, ¿no?, que va promoviendo valores, que va poniendo en definitiva, va diseñando esquemas jurídicos para promover unos valores más que otros, ¿no? Bueno, pues esos valores, digamos, esos valores éticos, esos valores que dan en definitiva ese valor añadido que todos estamos aquí refiriendo, pues puede ser perfectamente objeto de un derecho promocional, un derecho en definitiva que apoya, que da fuerza, que alienta precisamente la consecución de esos valores. Y para acercarme más al mundo que yo conozco, al mundo de la organización judicial, de la justicia como sistema institucional, decía que esta mañana, digamos, estábamos dando un acto, digamos, de publicitar el Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, que es el primero que se elabora en Euskadi, con además la intervención de todos los potenciales afectados y colaboradores de la justicia, y ahí creo que hay un elemento de análisis muy importante desde el punto de vista de la ética, del cumplimiento ético, porque creo que en la definición ya de justicia, decía antes, insisto, es una definición muy centrada en la construcción del servicio desde, con y para las personas. Y, por tanto, ya no es una construcción, digamos, estructurada respecto a la idea de poder y, por tanto, una relación vertical y, por tanto, únicamente lo que se ve es una imposición desde la esfera de poder, sino lo que se trata, en cierta manera, de fomentar es una perspectiva más horizontal, más, en definitiva, más centrada en ser conscientes de que somos un servicio para las personas, para la defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas, de las organizaciones, de las instituciones en algunos momentos muy determinados. Y ahí aparece una serie de valores que como objetivos, en cuanto más nos acerquemos a ellos, pues quizás nos den lugar a una justicia, pues, aunque ahora suene un poco, digamos, no voy a decir ridículo, pero contradictorio, más empática. Hay un valor, el valor es de la accesibilidad. Todo lo que tenga que ver, digamos, con hacer más accesible la justicia para todos y todas, sobre todo para aquellos que se encuentran en peor condición. Es una forma, en definitiva, de materializar y de ver el valor de igualdad, pero el valor de igualdad material. Todos somos iguales desde la diferencia, y hay diferencias que provocan que unos estén en peor condición que otros para acceder, por ejemplo, a la justicia. Bueno, todo lo que sea en la línea de poder posibilitar que en el punto de inicio el acceso
sea igual para todos y para todas, cuanto más nos acerquemos a ese objetivo, a ese valor ético, a esa finalidad, pues evidentemente más cerca estamos de una justicia en la que sentamos todos identificados. Una justicia comprensible, tema de la comunicación, del lenguaje, una justicia que se entienda, que se nos entienda, en el que las personas, por tanto, en definitiva, sean conocedoras de lo que se les pide y de lo que no se les pide. Pues es una justicia también, evidentemente, más cercana a valores ceñidos a la persona. Una justicia confiable, y una justicia es confiable cuando crea valores de respeto, valores de respeto, digamos, a las personas. El valor, digamos, esto que se llama justicia procedimental, es aplicable también a muchos elementos organizativos, ¿no? Bueno, que en definitiva, al final, lo importante a veces no es lo que se decide, sino cómo se llega a la decisión, ¿no? Y si se llega a la decisión desde la escucha activa y desde el respeto a las diferentes posiciones, pues seguro que la decisión final pues, tendrá elementos más valiosos que si de repente a ese momento final se llega sin ningún tipo de espacio para la escucha y para el respeto, ¿no? Y finalmente también una justicia, digamos, confiable, confiable también desde la perspectiva que los criterios, los valores, más que los criterios, los valores que traslade a la comunidad sean valores que pongan precisamente en primera línea lo que tiene que ver con las dimensiones, diríamos, individuales, sociales y contextuales. Es decir, que ponga en valor, digamos, la dimensión individual, todos somos personas y hay una dimensión individual, pero también que ponga en valor la dimensión colectiva, nos movemos en grupos, en colectividades, la dimensión contextual, nos movemos en un contexto, digamos, de mundo global, medioambiental, de necesidad también de afrontamiento desde la eficiencia energética, la distribución de recursos, etcétera, etcétera. Que todos esos elementos también formen parte de los criterios exegéticos de valoración, de interpretación que la justicia puede llevar a cabo en la resolución, cuando lo toque, de los conflictos. Y un último elemento que es saber que hay diferentes formas de impartir justicia, diferentes modelos de justicia. Yo insisto que tenemos todavía culturalmente asociada la idea de la justicia como un sistema adversarial, un sistema donde un juez o tribunal decide una controversia entre dos o más personas, dos o más organizaciones. Esa idea, ese modelo existe y existirá, pero junto a ello también otros modelos de justicia restaurativa, justicia comunicativa, que tienen mucho más que ver con que las personas desde sus necesidades puedan, con una facilitación, con lo que pueda dar un tercero, puedan en cierta manera tomar sus decisiones a partir de una comunicación entre ellas y que el sistema judicial pueda avalarlas como representante de la comunidad. En muchas controversias hay elementos que son puramente privados, que tienen que ver únicamente con intereses privados. Bueno, ahí evidentemente la solución consensuada entre las partes será suficiente para resolver ese conflicto con criterios de justicia, pero hay otras muchas en las cuales hay una dimensión social, una dimensión colectiva, ¿no? Bueno, entonces las partes pueden llegar a un proceso, digamos, de llegar a un proceso de acuerdo desde sus necesidades con la facilitación de un tercero, y la justicia ahí puede cumplir un papel puramente, digamos, de homologación, de hacer propio ese acuerdo por entender que responde precisamente a los valores que la comunidad quiere impartir, que quiere promover y quiere aplicar. Bueno, digamos, es a modo de resumen o de reflexión final, con muchas ideas, ya digo, sueltas, que todavía quizás no tengan el hilo conductor que probablemente tendrán cuando ya tenga más elementos de perspectiva y pueda interiorizar lo que he escuchado a la tarde. Y bueno, lo que he escuchado a la mañana, pues ya me quedo sin ello, pues si hay alguna posibilidad de ser una grabación o un resumen, pues también lo leeré o lo escucharé. Y bueno, y la verdad es que muy agradecido por poder estar aquí y poder seguir aprendiendo de muchas áreas o ámbitos en los que todavía, lógicamente, me queda mucho recorrido para poder, en cierta manera, seguir integrándolos. Así que eskerrik asko zuen atentzioagatik.